Estamos ya con el panel de los días lunes. Estamos con la posibilidad de que se nos integre el senador Manuel José Osandón por contacto telefónico. Mientras tanto está aquí Pepe Out, que es estable, y Sergio Espejo, que también es estable, aunque no una descripción psicológica, me imagino. A veces se desordena un poco, pero es estable. Es estable, sí, es estable. Gracias a su madre. Le pasan nubarrones de vez en cuando, como perder o abandonar el Parlamento, pero en fin. ¿Cómo es la vida fuera del Parlamento? ¿Existe vida? Sergio? Hay vida más allá del Parlamento, sí, pero por supuesto. Mira, me he entretenido. Debo reconocer que hasta ahora, lo confieso y pongo el hasta ahora, no he echado de menos la presencia en Valparaíso. Alguna vez conversamos acá, se echa de menos sí la vida distrital, el trabajo más directo con las personas. ¿Cómo se ve que es candidato futuro? No, pero es que la verdad, pero es que es verdad, pues, es verdad. He visto más a mi hijo, la verdad es que tenía una aproximación completamente distinta. Oye, han crecido. Uy, que está grande. Oye, te estás afeitando, Juanito. Pero un pelambre. Creo que no sé si lo alcanzamos a comentar. El último día de sesión, por primera vez, hubo una suerte de acto de despedida, porque eran muchos parlamentarios que se iban. Entonces, la mesa decidió permitir que todos aquellos que quisieran despedirse lo hicieran. Y era muy notable porque tú veías gente genuinamente muy afectada, sobre todo cuando se referían a sus familias. Sí. Oye, y muchas lágrimas, pero al mismo tiempo... pidiendo perdón, pero al mismo tiempo... ¿Y pidiendo perdón por qué? Por haberlos abandonado a la familia. Ahora, yo quiero decir que yo pongo billetera y alma arriba de la mesa, que a 3/4 partes le hubieran ofrecido seguir en una función igual o similar. Yo se he dicho, el país hubieran llorado un poco más, pero siguen. El país me llama. El país. Pero fue... Sí, pero si la política tiene adrenalina. Pero por supuesto. Es medio adictiva, sí, es verdad. Es adictiva, no media. Por supuesto. Es adictiva. Y es bonita. Al final del día se pueden hacer muchas cosas. Así que, bueno. Pero bien y contento de estar aquí acompañándolo a ustedes dos. Cada vez más elegante. No. ¿Ah? Exigido por los estudios jurídicos. De hecho tuviste hay una propuesta de parlamentarios de Chile Vamos de reducir el número de Estaba Javier Macaya en eso. Sí. Lo vi. Efectivamente, me imagino que tendrán una propuesta concreta. Con un cierto distritaje. Lógico, porque es evidente que la reducción debe al menos mantener la proporcionalidad para que el voto valga lo mismo o tienda a valer lo mismo sin importar dónde tú lo emites. En el binominal había una desigualdad gigantesca. Si tú estabas en Maipú y te desplazabas a Coyhaique, tu voto pasaba a valer 7 veces más de lo que valía cuando estabas en Maipú. Porque con 1/7 del electorado tú elegías el mismo número de representantes en el Congreso. Y claro, el crecimiento ayudó a reducir un poco, menos de lo que hubiéramos querido, pero un poco. Y ahora, claro, si tú vuelves al tamaño, naturalmente tienes que quitarle a aquellos que tienen poca población y muchos representantes. Ahora, ese es un problema, Pepe, que pasa en montones de países, y en montones de situaciones. Tú tienes, por ejemplo, esta lógica, para poner a Estados Unidos como ejemplo, donde tú tienes 2 senadores por estado. Y tú tienes senadores, tienes 2 estados que tienen, qué sé yo, 700.000 personas, y tienes estados que tienen 32 millones. Pero claro, es que ellos partieron, claro, que ellos partieron de un pacto federal. Es un pacto federal. Sí. Entonces, de alguna manera eran una suerte de países que se vinculaban y que negociaron Eran por lo estados tanto en condiciones el pacto iguales. original. Exactamente. Pero la democracia parlamentaria obliga a que una persona un voto. De hecho, en Alemania, tú sabes, como la población evoluciona, cuando se produce una distorsión mayor del 20%, es decir, cuando el voto de alguien vale un 20% más que el voto de otro, se reajusta el número de parlamentarios por estado. Así de estricto. Oye, bueno, pero ya como les estaba contando, ya tenemos al senador Manuel José Osandón en omnipresente. contacto telefónico. Pónganse las orejas porque si no, no lo van a escuchar. Una desventaja siempre es una ventaja. Oye, no se quieren poner aquí los audífonos, Manuel José, para no escucharte lo que va a decir. Lo que pasa es que Pepe siempre ha dicho que yo pierdo. Oye, este está obsesionado. ¿Qué dice? Con eso. Que dice que yo digo es que no hay ocasión en que no lo recuerde. Yo creo que,
Bueno, pero se pegó la patinada, tuvo Chile, pues no se haya así. Bueno, pero mal de muchos consuelo tonto, hay que decir en defensa del senador en esta vuelta. Así es, pues, así es, pues. Manuel José, pasó el primer mes, tú saliste a decir que muchas de las cosas que empezó a hacer el presidente Piñera eran las cosas que de alguna manera habían acordado. ¿Qué tanto de eso te tiene satisfecho? Bueno, Fernando, primero cuando se cumple el primer mes y se anuncian 4 proyectos de ley, 3 estaba yo involucrado. Primero la gratuidad, que era, además aclaremos que era un tema que no estaba en la primera vuelta, no era parte del programa y nadie quería ni verla en Chile Vamos. Segundo, la ley de pesca, que también era un tabú, tampoco se hablaba. Y tercero, cuando empezamos a hablar nosotros del tema de los medicamentos. Y yo, con Guido Girardi, presentamos un proyecto de ley apoyando una moción que él había hecho sobre el tema de los medicamentos. Y el presidente o la vocero nombró 4 proyectos al mes, de los que eran muy prioritarios. 3 eran los que yo te dije. En el tema de migraciones, por ejemplo, para marcar el tema, cuando yo fui precandidato presidencial dije hay que frenar la migración ilegal. Y lo que hice fue adelantarme y 3 semanas antes ir a la oficina de Andrés Chadwick y presentarle una minuta con las medidas que recomendaba para hacer ahora y así no desvirtuar el proyecto de ley, porque lo que iba a pasar es que el proyecto de ley se iba a demorar un tiempo y iba a quedar la grande en ese minuto. Y la verdad es que eso no lo hice yo, lo hice con mi equipo, con gente de extranjería del gobierno pasado, que me ayudó, y también gente del área consular de hoy día, del Ministerio de Gente de Carrera. Y fue casi un copy-paste, hay solo un puro punto que es distinto a lo que le planteamos al ministro del Interior. Entonces, ¿cómo uno no va a estar contento si de alguna manera, como decimos vulgarmente, nos están pescando? Yo he logrado tener una relación directa con el presidente. El tema de la ley de pesca, ponte tú, de licitar el 100% de las licencias clase A, que son las ese eslogan del mar de las 7 familias, eso está acordado con el presidente, no con el ministro. Hablamos de la migración, hemos hablado de todos los temas, entonces, bueno, uno tiene que estar contento porque uno, por lo menos yo estoy en política por jugármela por lo que creo, por la gente, no por un tema personal, digamos. Estás pauteando al presidente de la República, Manuel. No, yo no he pauteado a nadie, no me meten forro a mí. Yo lo que estoy haciendo es que en algún minuto, en una situación política complicada para él, que se llamó la primera vuelta, puse para mí unas banderas, y esas banderas han sido tomadas. Entonces, una cosa, han sido tomadas, porque acuérdense que cuando yo hablaba de gratuidad, cuando hablaba que hay 2 Chiles, uno que lo pasa bien y otro que sufre, ¿no es cierto?, decían que era un populista. Y el propio ministro Moreno hace 2 o 3 semanas atrás escribió una editorial en el Mercurio en que hablaba del otro Chile. Entonces ese populista, acusado por mis huestes, se transformó en un vendedor de banderas, y yo estoy súper contento porque las banderas de la derecha social han entrado fuerte al gobierno. Pepe te tiene que... No, me está indicando. Te declaras victorioso, estás contento, estás satisfecho. Más que victorioso, estoy contento, pues, Pepe. ¿Cómo no voy a estar contento de que un gobierno o un sector de que hablaba pestes de la gratuidad esté presentando hoy día un proyecto a las 11 de la mañana, ¿no es cierto?, para llegar al 90% de la gratuidad de los técnicos profesionales? No solo porque yo soy un técnico agrícola y INACAPA, mucho orgullo, sino porque eso es una tremenda bandera, pues. Antes de la primera vuelta, hablar de la gratuidad en Chile Vamos era el demonio. Absolutamente. ¿Pero tú crees que lo hace el presidente Piñera porque las banderas son populares y en realidad, aunque eran la mayoría banderas más bien tomadas por lo que hoy día es la oposición, son de sentido común en la sociedad? ¿O tú lograste ahí hacer tu gallito y conseguir que se dieran a tus plataforma? Digámoslo en forma positiva. Yo usé el ejemplo cuando conversé con él
del presidente Lago. Cuando el presidente Lago estuvo perdido contra Lavín, él dijo, escuché a la gente. Y eso es lo que le planteé, y el presidente Piñera escuchó, meditó y se dio cuenta que sí, que la gente en Chile, en los domingos, cuando conversa en su mesa, ¿no es cierto?, de qué habla, cómo le vamos a pagar los estudios superiores a nuestros hijos, estamos hasta el cogote, etcétera, etcétera, y lo hizo suyo. Y yo lo veo al más firme hoy día, o sea, en el tema de la ley de pesca, él ha sido el gran impulsor de este tema de que las concesiones de por vida que tienen algunas empresas se acaben y se liciten en un 100% a los 20 años, no un porcentaje como, porque la nueva mayoría presentó un proyecto que se presentó hace un tiempo atrás, en que habla de un porcentaje de estas licencias, que son cuotas de pesca, de las empresas que se licitan, y el presidente Piñera acordó conmigo, y él la ha impulsado y dio la orden del 100% se licitan a los 20 años. Y dime, ¿tú crees que eso va a concitar el respaldo de quienes han discursiado con tanta fuerza en contra de eso? Lo mismo que en el caso de la gratuidad. ¿Qué le va a pasar a aquellos parlamentarios que estuvieron transmitiendo en el sentido inverso? Déjame pimponearte con nombre y apellido, eso, Manuel José. Eso le va a gustar. De hecho, Felipe Cast anunció en Tolerancia Cero, un programa que tú te acuerdas de él, anunció que él, si es que el proyecto era enviado por el presidente Piñera para el 90% de la gratuidad en los CFT, él votaba en contra probablemente. Bueno, el senador ya está grande, él tendrá que asumir los costos políticos que significa ir en contra de una medida tan importante y tan buena para Chile y para los jóvenes chilenos. Porque además el 90% de las personas más vulnerables, porque los más vulnerables van a los técnicos profesionales, sobre todo porque muchas veces tienen peor calidad de educación. Yo espero que recapacite, porque no hay nada mejor que en la vida reconocer cuando uno se equivoca, pues. Así que el que esté en contra de medidas como esta, yo no sé quién se podría atrever a votar en contra de que el mar chileno se licite y que no sea de por vía por un par de grandes empresas, pues. Bueno, eso se votó en contra durante la tramitación de la ley de pesca por toda tu coalición, cuando nosotros pusimos una indicación para que estuviera explícitamente señalado que el mar fuera chileno. Votó en contra como un solo hombre o como una sola mujer todos los diputados de Renovación Nacional y de la UDI en la Cámara. Mira, Pepe, yo creo que cada uno tendrá que pensar y votar en conciencia. Lo que sí te quiero decir es de que la ley de pesca que presentó el presidente Piñera, la que él presentó con el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, no tiene nada que ver con la que salió, y salió con todos los votos de ustedes también. Por lo tanto, aquí esta ley, que el olor mejor es el que tiene el pescado, porque por Dios la ley FETIA está rociada en todos los sectores. Este cuento no es un tema de corrupción del Chile Vamos. Perdóname, aquí están todos metidos. Claro, yo no he dicho eso, yo he dicho pero ¿cómo va a justificar una coalición que votó como un solo hombre en una dirección y ahora probablemente vote en la siguiente? ¿Qué consejo le das tú a los que se van a dar la vuelta a carnero? Eso es lo que te estoy diciendo. Primero, muchos de los que van a votar no estaban, son seres humanos distintos, y los que estaban tienen que reconocer su error, nomás, en realidad estábamos equivocados. Si en la vida hay que ser un poquito más humilde y listo. Si la gente no les va a pedir ese es un buen que se hagan el araquiri. Oye, cuando yo me equivoco nomás, pues, y listo. Y sí, una de las cosas que tenemos que hacer es humanizar la política, muchachos, que los que estamos en política no somos seres perfectos, que nunca nos equivocamos. Por eso mismo que el recuerdo que me hace de Tolerancia Cero, Fernando, te quiero decir lo siguiente. ¿Por qué yo estoy muy tranquilo? Por dos razones. Primero, porque si a mí me hubieran tratado de que yo me hubiera robado algo, hubiera hecho algo incorrecto, que en Chile no pasa nada, yo sí tendría un problema de conciencia. Pero que el equivocarse, el bandearse, bueno, cualquiera se equivoca. Y es más, el otro día le comentaba al mismo Fernando que yo, leyendo un libro que me regalaron para leer en el verano, que es de la historia de Churchill en 1904, en uno de los discursos más importantes que hizo,
a favor de los sindicatos, quedó 3 minutos, le pasó una cuestión muy parecida a la mía, un lapsus absoluto, quedó en blanco 3 minutos y no pudo terminar el discurso, para que ustedes sepan. Y era Churchill, no era un humilde senador rasca como yo, pues. Manuel José, Sergio Espejo por acá. Hola, Sergio. Hola. Oye, tranquilidad, porque Churchill además se cambió de partido, estuvo mucho Sí, rato en los liberales, sí. Le dieron como bombo en fiesta a los conservadores. Oye, yo quería hacer Mira, una pero pregunta, Sergio, un dicho campesino, prefiero quedar como hueón que como ladrón. Bueno, está muy bien. Hay varios que están haciendo méritos para eso. ¿Ah? Sí. No, Bueno. porque ya hay otros que hicieron mérito para el otro. El problema es que hay unos que se hacen. Sí. Oye, yo quiero reconocer que por lo menos en lo que uno ve el debate de estos días, al menos en el tema de pesca y en el tema de gratuidad, yo reconozco que este fue un tema que conversamos contigo mismo acá, con Pepe, con Fernando, Sí. en algún momento antes de la segunda vuelta. Yo reconozco que ahí hay una marca en la que soy incapaz de decir cuánto ha influido, pero eso tú lo dijiste y lo pediste, eso lo constato como un hecho. Ahora, a propósito de esto, humanizar la política, quería preguntarte un poco más acerca del tema de migración, porque fíjate que siendo una materia en la que todos sabemos es indispensable entrar, lo que hemos visto en estos días es, por una parte, diferencias respecto de los números. O sea, pareciera que el Estado de Chile ni siquiera sabe cuánta gente entra, quiénes son, dónde están, en fin. 1, 2, medidas administrativas que han sido cuestionadas hasta por la Corte Suprema. La Corte Suprema le ha dicho, entiendo que a la PDI, mire, usted tiene que, para prohibir un ingreso, usted tiene que dar razones, fundamentos, sin discriminación, y usted no los ha dado. Y además aquí va a haber una discusión legislativa. O sea, aquí tiene que haber un proyecto de ley y ese proyecto de ley va a tener una discusión en el Parlamento. Entonces, quisiera pedirte que pudieras elaborar un poquitito más respecto de por dónde de entrar a picar en materia de migración, en algo donde todos estamos hablando, pero pareciera que estamos en algo complicado. Sergio, mira, primero hay que trabajar sobre la base de la verdad y la realidad. Entonces, el ir, por ejemplo, a la Plaza Yungay, acercarse a la parroquia donde está el Padre Carlos y ver la grandísima embarrada que existe con un mundo de gente que lo está pasando malísimo, por una inmigración irregular, por una inmigración falsa, porque aquí llegan turistas que vienen a trabajar. O sea, nos hemos transformado en un país de mentirosos. Segundo, lo que está pasando en Antofagasta. En Antofagasta está lleno de tomas que hay sectores que no hablan ni español. Entonces uno dice, primero, ¿cuál es el problema? ¿Los migrantes o la falta de regulación? Es la falta de regulación. Y el pecado del gobierno pasado fue hacerse los lesos de algo que estaba pasando y que además estaba reventando el sistema. Por ejemplo, lo que pasaba en Antofagasta, en que tienes que atender por algo humanitario a un migrante en un consultorio, tú lo atiendes, pero a ti, como ese no tiene RUT, no tienes cómo cobrar un per cápita por esa persona, y al final el sistema termina desfinanciándose y no puedes atender a los que realmente tienen que atender, que son los chilenos. Entonces, ¿por qué hay medidas que parecen duras? Si puede que las visas a Haití no se las solucionan en el futuro, pero había que reconocer que aquí habían dos países que estaban con una migración muy fuerte, que era Venezuela y era Haití, por razones humanitarias. Y ahí tú tienes que definir una política pública, decir, mira, vamos a tener inmigración inteligente, que vamos a traer gente que nos interesa, pero también humanitaria. Pero cuando tú haces una humanitaria, es porque lo que vas a prepararte para realmente darles una atención humanitaria a esas personas. Y aquí nos estábamos haciendo los lesos de un problema social grave que se estaba formando y que hoy día, ¿cómo se llama? El gobierno lo enfrentó. Y a pesar de que se han cometido errores, que dijeron que era un derecho, el problema no son los migrantes, son la falta de regulación. Así de claro. Sí, uno de los temas que se está discutiendo, yo se lo escuché el otro día a Luis Eduardo Taller, hijo, que es experto justamente en temas de migración, es que había dos tipos de problemas en la legislación. Uno es que daba la impresión de que el proyecto del presidente Piñera quería poner la frontera en los países de origen, es decir, que entraran con visas para
ya con con todos los papeles arreglados, lo que prácticamente no ocurre en ninguna situación de migración en el mundo. Porque Fernando, país de Estados Unidos necesita visa. Sí, pero yo eso te lo entiendo. Sí, lo que te estoy tratando de señalar es qué es lo que produce eso de que tú estés obligado a entrar con visa de trabajo desde el país de origen. Lo que ocurre es que en todos los países que hacen eso, se te produce el ingreso ilegal por las fronteras, te aumenta inmediatamente el ingreso ilegal, porque la gente lo que quiere es salir de sus países a un país que tenga mejores perspectivas económicas. Si es que no puedo conseguir la visa por la burocracia propia del sistema en mi país, lo que hago es que pagar para que un coyote me pase por la cordillera, tal cual como pasa en Estados Unidos, que tú efectivamente necesitas visas para entrar, pero tienes 4 millones de mexicanos que no tienen visa y pasan por cruzando el Río Grande. Pero en Chile tú tienes un ejemplo clarísimo. Entraron casi, no sé, en un par de meses 3.000 de Costa Rica y bajó a 270 cuando se puso visa. Entonces resulta que esta visa es una medida para parar lo que está hoy día en un flujo que era evidente, para poder tener un plazo para hacer una ley. Y si la ley no tiene visa, bueno, no tendrá visa, pero tendremos que tener las condiciones. Yo se lo entiendo y te pongo el mismo ejemplo estadístico, pero al revés. Se puso exactamente esa misma disposición para República Dominicana, para los dominicanos. Sí, República Dominicana, no Costa Rica, sí, perdón. Bueno, Dominicana, y efectivamente sí. disminuyeron los ingresos con visa a algo así como 400 o 500. Y aumentaron los ingresos ilegales de dominicanos en casi 2.000. No, pero la diferencia que hay mira, la verdad es que yo revisé esos números, no me acuerdo bien hoy día, pero la disminución total de la suma de todos los seres humanos que entraron a este país es casi un 80% menos que antes. 80%. O sea, es increíble. Entonces ya fijar cómo va a bajar el tema de la haitiana ahora. Sí, pero mira, lo que pasa es que como el número negro no se sabe a ciencia cierta, por eso es que yo creo que es interesante adoptar, se sabe. Pero escúchame. Pero se sabe, Fernando, no es así, se sabe, porque esos dominicanos, aprovechando la ley actual, cuando entran, se presentan al juzgado y postulan a cambiar su ingreso legal. Esos todos han pedido cambio de situación migratoria, todos. Por tanto, se sabe cuáles son. Porque en Chile se puede. Yo creo que estamos confundiendo dos tipos, confundiendo dos tipos de personas, Manuel José. Fernando, el ilegal no puede presentarse diciendo que lo legalicen. El que se presenta, Fernando, es el que entra como turista y después quiere ser visa de trabajo. Fernando, no es así. Te voy a dar un puro ejemplo ya, pero concretísimo. Todos los días pasan 15, 20, 30 dominicanos caminando por la playa a Arica desde Tacna, que le pasan un billetito a los policías del otro lado. Todas las noches son detectados por unas cámaras infrarrojas que tiene la Armada, y la Armada le avisa a Carabineros. Carabineros los toma a estas personas, y los Carabineros, como no es una policía migratoria, tiene la obligación de hacerlos presentar por control de identidad el otro día al juzgado. Por supuesto que a la semana están todos en Santiago o en Antofagasta. Eso pasa y lo tengo absolutamente comprobado, se lo entregué los antecedentes al ministro del Interior. Uno de los cambios que hay que hacer ahí, que parece una tontera, pero es obvio, es que no debe la Armada avisarle a Carabineros, sino a la PDI, porque la PDI debiera tomarlos y llevarlos a Chacayuta. Carabineros no puede. Por lo tanto, el 100% de los que entran ilegales a Chile se presentan a cambiar su estado migratorio y terminan con visa de trabajo. Todos. Entonces hoy día, la nueva ley que plantea el presidente Piñera dice que los que entren ilegales a Chile o de cualquier otra forma no van a poder cambiar en Chile su calidad. Por lo tanto, se tienen que ir. Esa es la gran diferencia. Sí, el único punto que yo quería hacer era que de pronto corresponde también normalizar a las personas que están acá, tal cual como se hace en Estados Unidos, es decir, darle 90 días para que... pero eso se hizo, pues. Parte de los decretos que hizo el presidente, y que también en el documento que yo entregué, era asumir que están esta gente en Chile y que
que la única manera que esta gente en Chile no caiga en el cordón de la pobreza, prostitución y todos los problemas es autorizarlo lo más rápido posible a trabajar. Están hoy día, por ejemplo, reforzando casi todas las gobernaciones. Hoy día pasé tempranísimo por la gobernación de Puente Alto y olvídate la cola que había. Hablé con la gobernadora de Valdivia, le autorizaron a contratar personas, es más, a una persona que hablara creol. O sea, hay que apurarse en que los que estén en Chile tengan permiso para trabajar, por supuesto. Eso hay que hacerlo. Bueno, vamos a seguir monitorizando esta situación porque es tremendamente dramática desde el punto de vista de los migrantes y es tremendamente necesaria desde el punto de vista de Chile, porque Chile no se puede abastecer con su propia oferta de trabajo laboral. Necesitamos los inmigrantes. Si los inmigrantes no llegan porque, qué sé yo, somos, como dirías tú, de cara bonita y simpático. No, si no lo estamos eligiendo por lindo, eso que te quede claro. Eso, no lo estamos eligiendo por lindo. Mira, ellos nos están eligiendo a nosotros. Ellos no nos están eligiendo por lindo, sino que porque está disponible una posibilidad. Que no pero podemos... ¿sabes qué? Aquí muchos de ellos vienen al sueño americano y lo pasan muy mal. Y es por la falta de nuestra regulación. Si vamos a ser gente que venga por razones humanitarias, que nosotros tengamos la legislación para poderlos atender y que ellos se desarrollen en Chile como gente digna, y no lo que hemos visto, que en las ferias trabajan por un plato de comida. En el centro se han hecho verdaderos hoteles, esas casonas. Mira, yo estuve con unas monjas el otro día, que atienden a gente ahí del centro. Me decían que habían hasta 12 personas durmiendo en una pieza con un baño, pagaban 200.000 pesos por cama, unos abusos impresionantes. Entonces, si necesitamos gente que venga a trabajar a Chile, impecable, pero démosle las condiciones de dignidad, pues. Manuel José Sandón, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien. Muchachos, chao, que tengan buena semana, gracias. Chao. Volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Cuando tienes confianza, pero cuando tienes doble confianza, con la nueva Pepsodent White Now Care Correction, blanquea tus dientes y protégelos al instante. Gracias a sus ingredientes de blanqueamiento instantáneo que cuidan tus dientes y que son cero abrasivos. Su tecnología Blue Light corrige las imperfecciones de color para una sonrisa blanca desde el primer cepillado. Pepsodent, una sonrisa lo cambia todo. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Abril se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. Al almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid. Y durante todo abril, el fin de semana, no te quedes sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío, con un entorno inigualable y la mejor atención. Venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook y mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Estamos aquí con el panel. Acabamos de despedir a Manuel José Sandón y está con nosotros Pepe Out y Sergio Espejo. Hay varias cosas que podríamos conversar y que son muy entretenidas. Tú, Sergio, que eres una persona
Creyente. Yo cada cierto tiempo recibo una definición, una categorización. Pero decirte creyente no es. Sí, no. Yo todavía, soy creyente. Todavía. Yo soy creyente. Todavía. Yo soy cristiano no católico, pero sí creo que el mensaje cristiano todavía lo encuentro incomparable. Es católico no cristiano. Una categoría nueva. Yo sostengo que buena parte de los curas tampoco creen en Cristo. El otro día lo puse en un tuit. Oye, yo creo que esa categoría debiera existir. O sea, el problema es cuando son el católico, sacerdotes. el tipo que es obediente con la institución, pero que no tiene problemas para hacer y tener conductas que no son cristianas. Bueno, es una categoría que funciona y permite entender a muchas personas. Así es. El otro día vi un tuit de un buen amigo, una persona que respeto, es muy seria, pero que hacía una serie de sugerencias a propósito de la carta del Papa y el informe Chicluna. Y yo le respondía que cuál era la diferencia entre eso y una consultoría de management. Porque esto pasa ahora por una iglesia más colegiada, por una mayor descentralización, por un respeto de las iglesias locales. Yo digo, ok, está bien, estoy de acuerdo. Pero viejo, lo que ocurrió en materia de abusos sexuales en Chile, como lo que ha ocurrido en materia de violencia contra las mujeres, tiene que ver con cosas de otro orden. Esto no es un problema orgánico. Puede haber un conjunto de reglas o instituciones que amparen, que no persigan con fuerza, pero al final del día este es un problema de humanidad. Y si hay algo que uno en las religiones o en las filosofías que son más seguidas por el mundo, se instala en el centro, es precisamente la humanidad, la empatía, la compasión. O sea, ni para un cristiano, católico o no católico, ni para un musulmán, ni para un budista podría tener explicación atrocidades como esta. Y las hemos visto justificadas. Tú tienes razón, Sergio, pero la mantención del secreto, la duración de esos abusos, tiene explicación institucional. Sí. Son amparadas Tiene explicación por en el encierro de la institución, en la defensa corporativa, en la jerarquía incuestionada. Porque se convierte esto en una carrera. O sea, tú dejas de ser... Porque al final, ¿qué es lo que es un... yo no quiero entrar en una cuestión más de fondo, el rol de los laicos, bla, 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 sino que ¿qué es lo que es un sacerdote para cualquier persona? ¿Qué es lo que justifica el abuso? Que es un pastor. Es un depositario de confianza. Y cuando el sacerdocio la posición en una posición en la jerarquía de la iglesia se convierte en una carrera, naturalmente tú lo que empiezas a hacer es defender tu carrera. Y esto pasa con las instituciones, pasó con los partidos políticos, cuando se detectaron los primeros problemas de financiamiento irregular, pasó al interior del Estado. Las instituciones se defienden en el Parlamento, obviamente, pero se defienden para intentar sobrevivir a un ataque que puede ser temporal o no. Mi punto es que tienes tú toda la razón, hay reglas que facilitan que eso ocurra, pero la pregunta de fondo, por lo menos de la perspectiva que me plantea Fernando a mí como creyente, yo espero de un creyente una reacción distinta, como esperaba una reacción distinta del Papa cuando estuvo en Chile y se refirió, en la forma que se refirió, a las víctimas de abuso. Y me preocupa que en lo que viene, la carta, el llamado a los obispos, a Roma, a las víctimas, se considere como una especie de, ok, abrimos completamente y esto llega hasta acá. Yo creo que eso no va a ser así. Porque creo que la magnitud de los abusos es superior a la que hemos conocido, se encuentran en niveles y en lugares distintos a los que se han hecho públicos, y por lo tanto esto nos va a seguir acompañando. Entonces aquí no basta con una respuesta orgánica del tipo de removemos los y tantos generales y coroneles de Carabineros. Esto es lo mismo. Si en el caso de Carabineros tú no modificas, y ahí sí las reglas van a ser clave, tú no modificas la estructura de los controles, la centralidad del alto mando en todas las decisiones, esto se va a reproducir, es cosa de tiempo. Mira, hay ciertas cosas que son institucionales y que
redundan en entender por qué pasó muchas de las cosas que pasaron. A mí me tocó seguir este caso Vaticano cuando estaba en la oficina de Juan Pablo Hermosilla con los casos de Caradima. Es interesante ver cómo funciona o cómo funcionó el derecho canónico en todo este tiempo, porque el derecho canónico son el derecho canónico y determinadas instrucciones precisas de los papas sobre cómo actuar en determinadas circunstancias se consideran la ley, lo que se debe hacer, una instrucción institucional que no se debe violar. Es más que un dictamen de la Es Contraloría. más que un dictamen de la Contraloría o incluso un dictamen de la Corte Suprema. Cuando sale Juan 23 con el crimen solicitationis, que fue básicamente su mirada para cómo abordar los casos de violación y abusos en general por parte del clero, se cambia una medida que había venido de antes, donde los obispos podían denunciar lo que ellos habían recibido con respecto a alguno de sus sacerdotes de la diócesis a la justicia ordinaria, y se encierra todo a que no se puede informar, así, prohibido, informarle a la justicia ordinaria en caso de una denuncia de este tipo, y que se debe canalizar esto internamente a través del derecho canónico con los tribunales y cortes que hay en el propio Vaticano. Eso genera que esa situación redunde separada del ocultamiento público y, bueno, promueve de alguna manera, y ha sido muy cuestionada por eso, junto con las reformas que le hizo Benedicto XVI, promueve de alguna manera que se haya encapsulado el tema, y como se veía que el costo era muy alto, los obispos tendieron, más que a informar, no solamente no informar, sino empezar a hacer todas estas estrategias que redundaron después en el desastre conocido, cambiarlos de parroquia y para básicamente hacer allí donde no había problema, ahora con la llegada del sacerdote o del obispo, tienen problema. Y por lo tanto esparcir esta situación hasta que el volumen de ella hizo que fuera imposible asumirlo sin el escándalo que quedó bajo la... Es evidente que el experto aquí... No, pero Fernando, es que por eso tengo que institucionalmente hay cosas que se han hecho. Déjame hacerte el parangón más atrás. Antes de crimen solicitaciones y antes de una serie de otras medidas que estaban también como ley vaticana, existía la obligación de denunciar a la justicia ordinaria las denuncias que se recibían de obispos. Se laicizaba al obispo si era considerado culpable, es decir, se le quitaban sus cargos de sacerdote. En el siglo XII se podía lapidar o se podía condenar a muerte a un sacerdote que abusara de un niño. Eso todo cambia hacia una suerte, como yo le llamo, de transformarse en una especie de FIFA, donde la justicia propia del ente central del fútbol está encerrada en sí misma. No te aceptan de que tú vayas a los tribunales ordinarios de tu país para resolver un problema del fútbol, y tampoco se aceptaba acá que el obispo avisara a la justicia, sino que lo informara internamente, y ahí internamente las cosas se canalizaban de acuerdo al parecer de los obispos y del propio Papa, y como se dio cuenta, fue de la peor manera posible. Oye, pero, desde tu experticia, que es alta, hoy día el Papa manda una carta donde dice: ustedes me malinformaron. No, dice primero: yo la embarré. Eso hay sí, que claro, por supuesto. Pero estoy yéndome al punto del juicio sobre la iglesia chilena, que trasunta esa carta y que es bien fuerte. Muy dura. El nombramiento y el envío de un investigador, en fin, levanta expectativas, no solo en el mundo católico, sino que mucho más allá del mundo católico. Por varias cosas. Sí, claro. ¿Tú tienes la percepción o la intuición de que el terremoto va a ser de acuerdo al anticipo sismográfico,
Tengo una apuesta con Federico. O va a parir una lauchita como Federico suele dice que ser. no pasa nada. Federico dice que esto cae 1 o 2 personas y yo creo que esta cosa es media cataclísmica. ¿Tú crees que es cataclismo? Y por 2 razones. Puedo equivocarme totalmente. Pero tú no puedes violar expectativas 2 veces o 3 veces. Con tanta De esta radicalidad. envergadura, Claro. no las puedes violar. No puedes crear una expectativa y después violar esa expectativa. Que es lo sí. que hizo cuando vino. Claro, que es lo que hizo cuando vino. No puedes volver a hacerlo después de una carta de este tenor sin tener costos muy grandes. Y yo creo, por lo tanto, que aquí en el lenguaje que se escogió para hacer la carta, en lo que se pide, mira tú, voy a poner estos signos, así para hacer un análisis de contenido Sí, casi semiológico. Se hace una carta a la conferencia episcopal, a todos no es al comité, sino que a la conferencia episcopal completa, los 34 obispos. Y se pide que se lea. O sea, la primera acción es decir, mira, esto no es para ustedes, quiero que todo el mundo sepa lo que les dije a ustedes. Segundo, se les conmina a que tengan que viajar a una visita relativamente inédita, porque tienen las visitas ad limina, que son las típicas visitas de los obispos calendarizadas cada cierto tiempo de encontrarse A cada con el obispo, Papa allá. no Claro, al conjunto. claro, y los obispos van en choclones para allá porque van en esta visita ad limina. No, esto es vengan todos para acá, y los 34 van. Por eso tienen que ponerse de acuerdo y probablemente van a ir a finales de mayo, o mediados de mayo. Tercero, dice cosas muy específicas respecto de males que tuvieron lugar. No solamente dice que él pide perdón porque él recibió información no veraz. No dice información sesgada, no dice información distorsionada, dice que la información es falsa. Completa, dice que es falsa, claro. Dice que es falsa. Y además dice sesgada porque dice que no está equilibrada. Pero a reglón seguido hace una cosa que yo lo miré y dije, aquí este palo va dirigido a una tentación que han tenido la iglesia chilena, la jerarquía, cuando tenía este tipo de problema, que es acudir rápidamente al estratega comunicacional que se contrata y que le arma el mono. Y que aquí, en ¿Qué este tienen? caso, ¿Qué tiene tienen? nombre y Tiene un apellido. apellido que se llama Enrique Correa. Y lo que dice ahí en forma prosaica, porque es medio prosaico el lenguaje del Papa, es que dice que hay que terminar con la verborrea. O sea, déjense de inventar argumentos que disminuyan el impacto de la situación. Vamos al choque. Ok, todo esto te crea una atmósfera y una expectativa distinta a lo que había dicho él cuando estuvo acá. Si es que esta expectativa te la violan, yo te digo, francamente, Ahí termina. No, el esto Papa. es mortal. esta cuestión termina en un harakiri gigantesco. Tercero y último. No, pues hay un tercero y un cuarto punto interesante. El tercer punto. Cuando viene Chicluna con Roberto Bertomeu y reciben la gente, yo le pregunté a varias personas que venían acá y que son personas de adentro de la iglesia, le pregunté incluso a Juan Carlos Claret, el vocero de los laicos, le dije, ¿cuántos crees tú que entrevistó Chicluna y Bertomeu? Y él me dijo, mira, yo creo que unos 20, incluyendo ellos, los laicos. Y se encarga el Papa de decir que el informe de Chicluna tiene 2.300 páginas y que tiene 64 testimonios, de obispos, de sacerdotes, de diáconos, además de los laicos de Osorno y de la Galera. O sea, les dice a la conferencia episcopal, dentro de ustedes, de los 34, hay gente que testimonió sobre este tema voluntariamente. Y el cuarto punto, que me parece también hiperrelevante, es que agrega en la misma carta, sí, una carta bien humillatoria en ese sentido, agrega en la misma carta que va a recibir a Sí, claro. las víctimas o representantes de las víctimas antes que la conferencia episcopal Y en su casa. en su casa, Santa Marta. Claro. Más aún, las víctimas fueron invitadas con familia, con esposa e hijos, a estar solas con él. Ay, sería rarísimo que esto fuera. Entonces, tú no puedes crear una atmósfera, de cirugía, salvo que aquí tengamos a un Maquiavelo realmente, pero absolutamente despiadado. Tú no puedes crear una atmósfera
de este tipo con las palabras que se dicen si es que después no vas a hacer algo? No, pero es que Maquiavelo no crearía esa expectativa sin después cumplirla. Exacto. Exacto. O sea, por supuesto, en Maquiavelo Te recomendaría. está el impacto del desfase entre las expectativas y la realidad. Y por lo tanto, aquí lo que él creó es una expectativa para cumplirla. Claro. Obvio. Y ahora, yo creo que además, al Papa Francisco, si tú lo miras desde el punto de vista de la política vaticana hoy, al Papa Francisco necesita mostrar como Inés de Suárez Liderazgo, fuerza. una cabeza diciendo, oye, Esta es una ventana de oportunidad. porque puede revertir las cosas que son mucho más difíciles de hacer en Europa de buenas a primeras. Aquí hay un caso perfecto de incompetencia, de crueldad, de engaño, y acotado a una serie de situaciones, a una serie de personas con un... Y además, contado por la dimensión de la iglesia y chilena, además extraordinariamente apoyado en términos de los testimonios por parte del clero. Entonces es una magnífica oportunidad de decir, mira, en este tema me estaban pidiendo medidas, ok, pongamos un punto cero de nuevo. ¿Y qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a los liderazgos eclesiales para llegar a este punto? Es que lo que pasa es que en el caso de las iglesias latinoamericanas, con la llegada de Juan Pablo II, se interpretó que buena parte de los mensajes de la iglesia latinoamericana obedecían a algo que Juan Pablo II, y siempre lo dijo, no es una cosa que estuviera de pronto, él siempre dijo que las doctrinas como de la teología de la liberación que imperaban en América Latina eran perniciosas para la iglesia. Porque Acuérdate la sanción a Leonardo Boff. la sanción a Leonardo Boff en su momento, el teólogo brasileño, Hans Kung se llamaba el otro, Hans Kung, que también tuvo problemas por lo mismo, siendo él alemán. Pero aquí hubo una forma institucional de solucionar el problema, que fue que los reemplazos de los obispos en cada una de las diócesis y arquidiócesis en América Latina se hicieron sobre la base de obispos conservadores. Y por lo tanto se cambió en la renovación de las personas, no se mantuvo la lógica de el del cámara o el mismo las cosas que seguían la lógica de Boff, o los obispos chilenos, los Jorge Hurtón, Por supuesto. qué sé yo, Aristía, en fin, todos esos que eran personas que habían enfrentado dictaduras, que habían tenido una participación muy grande de derechos humanos. Se intentó generar una clase de obispos que fueran más institucionalistas, más vaticanistas, menos enraizados en la situación particular de la diócesis en que tenía. Y doctrinariamente lo que venía en una tradición de la iglesia latinoamericana que había ido haciendo una suerte de síntesis entre la salvación espiritual y la salvación concreta aquí en la vida, claro, de las grandes mayorías que vivían en la pobreza. O sea, al final del día el punto era: ¿cómo puedo anunciar una salvación en un cielo que está en algún momento, espero encontrar, cuando tengo aquí una miseria que no se condice? Estoy, y era muy reiterativa esta imagen, estoy crucificando a Cristo cada vez que vivo la experiencia de la pobreza, vivo la experiencia del abuso. Y lo que tú tuviste... ¿Recuerdan ustedes a inicios de los 90 cuando las cartas del arzobispo en ese momento, estoy tratando de acordarme el nombre, después de Monseñor Fresno, Después de Fresno, Oviedo, Monseñor Oviedo, que tuvo un periodo bastante breve, sí, muy breve. la carta más importante, así que no es la única, no recuerdo bien, era algo así como cultura, sociedad permisiva, y de ahí el ombligo No, abajo. eso fue puro ombligo. O sea, de ahí el ombligo abajo. Y lo que tú tienes entonces, por un lado, una expresión institucional como la que describe Fernando, que es funcional a una estructura de poder dentro de la iglesia, y por otro lado, un cambio doctrinario, donde esto pasa a ser de nuevo una cosa medio angelical. Pero mira tú, y completamente disociada de la vida de las personas. Para que lo entendáis, Pepe, déjame planteártelo como lo veía el mundo antes y ahora. Era salvaje. Yo entrevisté a Gustavo Gutiérrez, el padre
de la teología de la liberación, sacerdote peruano, un tipo impresionante, chiquitito, medio contrahecho, brillante. Y el tipo decía, ¿cómo define usted teología de la liberación? Le pregunto yo. Le decía, mira, es que el problema teológico en América Latina es distinto al problema teológico en Europa. En Europa, me decía, el problema teológico es si Dios existe o Dios no existe. Y ahí está lleno de gente, cómo poder comprobar la existencia de Dios. Está Hans Kuhn con la cuestión, están todos los grandes teólogos alemanes, suizos, qué sé yo, franceses, con todo eso. En la América Latina el problema es otro. El problema es, la pregunta teológica es, decía Gustavo Gutiérrez, si Dios es bueno, como nosotros profesamos que es, ¿cómo puede ser posible que este continente sea tan tremendamente castigado, tan brutalmente rechazado, tan maltratado por la vida, si es que eso es así? A eso hay que responderle a nuestros feligreses. Tenemos que darle esperanza en un contexto totalmente distinto al que se plantean en Europa. Y por lo tanto ellos se enraizaron con la gente. Y de ahí salieron los sacerdotes que se fueron a vivir en poblaciones y salieron todas cosas que no son de otras iglesias católicas, son más bien de la iglesia latinoamericana. Y cuestiones más fuertes, como los sacerdotes en movimientos revolucionarios, guerrilleros. Los cristianos por el socialismo. Exactamente, porque tú finalmente vas tomando opciones más radicales. Ernesto Cardenal. Estaba pensando en él en este momento. Pero al final del día uno se queda con Camilo, el colombiano también. Sí, uno se queda con la sensación, o yo por lo menos me quedo con la sensación, en qué momento la iglesia se convirtió en una jerarquía, cuando toda la trayectoria que venía desde el Concilio Vaticano II era más bien la idea del pueblo. Ya, está bien. ¿Y en qué momento? La iglesia, ¿cómo se llama? El pueblo de Dios. Pero ahora esbocen una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se cambió todo? Hubo una... No, está bien, yo entiendo que no es de un día para otro. Hubo una reversión, no, cuando se jodió el Perú, exacto, siempre es gradual. Como deberán ser las reformas. Es obvio que hubo un regreso de la iglesia a la moral, a la sexualidad, en fin. Y a la moral sexual. Y esa, que estaba en todas partes del mundo simultáneamente. Que estaba en todas partes del mundo simultáneamente impulsando leyes como las que estamos hoy día impulsando por primera vez acá en Chile. Exactamente. Ahora, explíquenme cómo ese regreso de la iglesia a la moral sexual convive con una sexualidad desbordada desde el propio clero. Es que eso con los abusos. Es que eso siempre fue así. Es que eso siempre fue así. Pero bueno, uno tendería. No. Pero mira tú los testimonios de las víctimas, mira los promedios de edad. En Irlanda el promedio de edad era 40 años. En Boston también era más o menos 40 años. Porque lo que ocurrió fue que lo que produjo eso ¿promedio fue de edad de quiénes? De los testimonios de las víctimas. Lo que se produjo fue un cambio en la sociedad civil en torno a madurar lo que había sido tu vida, lo que había sido tu existencia, y por lo tanto llegaron un montón de personas que en los años 60 o en los años 70 no se atrevían a manifestar este tipo de cosas, a cachar que muchos de sus problemas, muchas de las dificultades que tenían en sus relaciones familiares, muchas de las cosas que los torturaban en las pesadillas nocturnas tenían que ver con este tipo de problemas, y ahora había una vía para poder decirla y mencionarla. Siempre los primeros que abren y dicen, oye, perdóname, son los más difíciles. Y cuando se produce eso, en Europa muy grande, tú viste que cayó un dique tras otro, y todos de la misma forma. Era casi como un copy-paste. Claro. Hasta que llegó a América Latina, que es más conservadora desde el punto de vista católico que las iglesias europeas y la católica norteamericana, y cuando llegó acá, se vino desde México para acá, pero... Ahora, yo creo que hay otro fenómeno también que explica lo difícil que es avanzar, y es que esta misma iglesia tiene una relevancia, y la relevancia que tiene en su entorno, obviamente dificulta actuar. Yo alcancé a conocer al cardenal Law en Boston. Él era una institución del estado de Massachusetts y una institución norteamericana. Entonces, cuestionar al cardenal Law era un Watergate. O sea, estaba hablando de una figura, de una entidad, de un peso nacional. Piensa tú en lo que se convirtieron los legionarios de Cristo en su momento. La figura de Maciel.
O sea, una columna vertebral sobre la cual el mismo Papa Juan Pablo II se había firmado. Entonces, la verdad es que se te va haciendo más difícil porque entras a jugar en el terreno del poder. Y ese tiene otras reglas. Sí, pues, y además hay un factor extra. En todo Occidente, todo, sin variación, a la Iglesia Católica el Estado le había otorgado la potestad de administrar, mantener, tener beneficios especiales de escuela, internado, reformatorio, orfanato de niños. Se los había dado, porque entre otras cosas era parte de la misión espiritual, la parte de misión de estar ahí con los niños, con los más vulnerables. Y les entregó, y por lo tanto, la cascada de cagazos que quedan, bueno, empiezan a ser vigilados por ahí. Y el Estado tiene una responsabilidad porque el Estado no les cobra impuestos o el Estado les da determinadas garantías o granjería a los sacerdotes y monjas porque atienden a una población vulnerable que de otra manera tendría que atenderle el Estado, y se creó la tormenta perfecta. Dime, Fernando, el terremoto que esperamos, ¿en qué gestos concretos se traduce? ¿Qué le aconsejarías tú si estuvieras parte del staff asesor del Papa? Yo sería medio draconiano, yo sería medio brutal, pero no, yo creo que aquí tiene que irse una cantidad de obispos fuertes. Y algunos que ni siquiera están en ejercicio. Algunos de los que hablaron con el Papa y le informaron falsamente también. Y creo que la muestra más clara, lo he dicho varias veces acá, la muestra más clara, creo yo, de que las cosas van a cambiar, se va a dar después de estas cosas que pasen, se va a dar por quién nombra nuevo arzobispo de Santiago después de que salga Guisati. Y yo tengo la impresión que el Papa Francisco va a nombrar a alguien que no es obispo. Que no es obispo. No es obispo. O sea, va a sacar un sacerdote nuevo y lo va a poner. Va a mandar el mensaje: traigo una persona inobjetable, fuera de ustedes, jerarquía, a ser el arzobispo de la diócesis más grande. Sí, tiene. Cualquiera puede ser obispo. Tú puedes ser nombrado obispo. ¿Cuánto tiempo le queda para el periodo de Sati? ¿Cuánto falta? Ahora, digamos, yo creo que no aguanta más que mayo-junio. No, pero ¿estamos hablando de periodo o de fecha? Yo creo que se va en la lanchada, pero además el periodo de él ya está extinto. Final. Y lo que faltaba era ver y lo que faltaba era ver quién lo reemplazaba, y por lo tanto habían una serie de obispos que se habían puesto en línea. Chomalí, que andaba unas ganas locas de serlo. Yo creo que Chomalí es otro de los que habló información no veraz contra sobre Barro, y por lo tanto yo tengo la impresión, puedo estar totalmente equivocado, porque no conozco al Papa, que una forma simbólica, porque a este hombre le gustan los símbolos, los jesuitas son buenos para los símbolos, le gustan los símbolos, es decir, mira, entre ustedes no creo que no está el próximo arzobispo, voy a sacarlo, que como un poco como fue la frase famosa de Pablo VI para el Concilio Vaticano II, después de que Juan XXIII lo inauguró, cuando él dijo: abramos las ventanas para que entre aire fresco a esta iglesia. Yo creo que así va a ser. Oye, la iglesia nos copó completamente la agenda, pero qué impresionante aprendí muchísimo. La devoción de Fernando y el entusiasmo cuando habla, así que amén, ha terminado, pero digo amén. Podría ser Fernando Pauls en el próximo arzobispo. Tú sabes que yo podría ser cardenal, pero no obispo. No soy obispo. Tú tienes que ser sacerdote para ser obispo. Pero para ser cardenal no necesitas siquiera ser sacerdote. ¿Estás disponible, Fernando? ¿Para ser cardenal? Oye, hombre, bueno. Ya es cardenal. Si la gente lo pide. Volvemos, gracias. Chao. Gracias. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene